Continuamos con más en Los Investigadores Médicos hablando sobre el asma bronquial, pero padres de familia allá en casa presten mucha atención porque en estos momentos vamos a resolver dudas acerca de nuestros niños porque tenemos en este bloque al doctor Edgar Beltetón, él es pediatra intensivista, especialista en enfermedades respiratorias, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Nos podría explicar para iniciar la entrevista qué es el asma bronquial? Sí, el asma bronquial es una enfermedad, primero, muy común hasta hace 2 años, y les vamos a explicar las razones de cómo ha ido cambiando. Es una enfermedad inflamatoria, la enfermedad crónica pulmonar más frecuente en la edad pediátrica. Esa se caracteriza porque se inflaman los bronquios, se produce una obstrucción de la vía aérea por una reacción puramente del músculo liso bronquial. Y esa inflamación y esa obstrucción produce aumento de la cantidad de moco. La característica del asma, lo que define el asma es que es reversible con el tratamiento. O sea que si le damos tratamiento al paciente y revierte ese proceso de broncoconstricción, de inflamación y de producción de moco, en pocas horas ese paciente o en pocos días ese paciente se le hace diagnóstico de asma. Por supuesto hay muchas formas de hacer el diagnóstico de asma, pero esta es la definición es esta, o sea, es una enfermedad inflamatoria crónica del pulmón bronquial que es reversible con el tratamiento. Muy bien, usted ya nos ha explicado claramente qué es lo que sucede en el organismo, pero quisiéramos saber qué síntomas presentan los niños, qué dolencias son las que tienen con el asma bronquial. Es interesante la pregunta porque los síntomas son muy variables y dependiendo de la edad. Antes me recuerdo yo que cuando fuimos estudiantes de medicina, hace mucho tiempo por cierto, estábamos con la idea de que no existía el asma en niños menores de 2 años de edad. En la actualidad se habla de que sí hay asma, por supuesto, en niños tan pequeños como 8 o 9 meses de edad. Y la manifestación es, siempre acuérdense que tiene que ser un proceso crónico. O sea, no podemos hablar de asma en un niño que tiene 3 meses de vida, porque no ha habido chance de esa cronicidad en la enfermedad. Pero sí en un niño que ya tiene 1 año y que ha tenido episodios repetidos de sibilancia, y esto podría ser asma. Sibilancia quiere decir, se interpreta como el niño que le silba el pechito, dicen las mamás, y entonces ese reconocimiento temprano puede ser una manifestación de asma futura o ya establecido el proceso. Y por supuesto, si ya tenemos niños de 5, 6, 7 años que ya colaboran con un diagnóstico más preciso, lo que se hace es se le hace una espirometría, que es una prueba de función pulmonar, y hay métodos que vamos a platicar que son mucho más sofisticados, como una fracción excretada de óxido nítrico, que lo que permite es captar la inflamación en el bronquio del paciente y de esa manera colaborar con el diagnóstico. O sea que se ha evolucionado muchísimo en el manejo del asma, en el diagnóstico también, y ahora pues te quería contar que la forma más frecuente hacer diagnóstico de asma en la edad pediátrica es la historia clínica, que debe ser un episodio que recurre con sibilancia frecuentemente y que cuando se le da tratamiento pues responde a esa sibilancia. Doctor, ¿y por qué algunos niños son más susceptibles a padecer de esta enfermedad? ¿Esto tiene que ver por algo genético? Sí, es indudablemente genético. Ese es un perfil genético el que tiene cada paciente, y generalmente cuando investigamos la historia de asma, estamos platicando con los padres y los padres al final nos dicen, pero fíjese doctor que yo también padecí de esta enfermedad. Entonces hay un vínculo genético generalmente con esto, pero también hay factores puramente ambientales, factores alérgicos, y queríamos hacer mención que no toda el asma es alérgica. Cuando hablamos de asma siempre se piensa en un fenómeno alérgico y no es así. Tal vez el 50% de los fenómenos asmáticos son alérgicos, no necesariamente todos, y entonces hay que investigar patrones ambientales, patrones puramente genéticos, factores individuales del paciente que hacen que sea más susceptible ese bronquio a responder con inflamación, y de esa manera se manifiesta el asma. Doctor, pero sí, digamos, en la forma en la que vive esa familia, en el ambiente en el que está el niño, por ejemplo, la humedad, el moho, todo eso también pues implica o afecta la enfermedad en el niño.
Sí, por supuesto, hace muchos años, y esto es parte de lo que se ha mitificado en el tema del asma, hace muchos años nosotros hacíamos que los padres cambiaran conductas de vida en general. Por supuesto que le poníamos mucha importancia a la parte ambiental en el manejo del asma y se le debe seguir poniendo mucha importancia, pero lo más interesante es que ese paciente sea bien diagnosticado y bien tratado. Si el paciente está adecuadamente tratado, el paciente puede convivir en la mayoría de medios, así sea contaminados o no, si el paciente está bien tratado. Por supuesto, si el paciente está en un área donde está muy habitada de pólenes, de mucho polvo, de ácaros, eso va a facilitar la inflamación bronquial. Pero en general, si el paciente está controlado en su fenómeno asmático, estos factores se minimizan para beneficio del paciente. Usted nos mencionaba esto de la familia, de los padres de familia que pues han tenido asma, y si ellos no quisieran que sus hijos padezcan de lo mismo, ¿se puede prevenir? ¿Hay alguna forma, doctor? Sí, el asma es una enfermedad que es automanejable por el paciente. Ya cuando se tiene cierta edad, el paciente puede autocontrolar la enfermedad. O sea, hay formas, hay instrumentos para que ese paciente pueda saber en qué momento, en qué estadio del asma está y así utilizar los diferentes medicamentos. Hay medicamentos que se utilizan en una fase aguda de la enfermedad y una fase ya crónica de la enfermedad. Lo interesante es que esos medicamentos sean reconocidos, el paciente los reconozca, y aquí la educación del paciente asmático juega un papel muy importante, el educar al paciente, porque la tarea es que sea individualizado el tratamiento. No podemos tomar a todos los pacientes asmáticos y decir todos van a tomar este tipo de medicamentos, sino que depende de la manifestación que tiene, dependiendo del estadio de la enfermedad, así vamos a aplicar el tipo de medicamento. Entonces, yo diría que es sumamente importante individualizar el tratamiento y de esa manera salir a la prevención que tú mencionabas. Bueno, ya que estamos hablando de prevención, queremos preguntarle algo, doctor. ¿Qué rol tiene la famosa vitamina C que siempre se escucha, verdad? El magnesio, el zinc y la vitamina D, y también los antioxidantes en la mejora de la función del sistema respiratorio y de esta condición, pues ahora más en esta época de pandemia. Todo este tipo de oligoelementos son interesantes, su utilización, todos juegan una función importante en la estructura y la formación del bronquio. En el desarrollo embrionario del sistema alveolo bronquial existen ciertas fases en las que son tremendamente utilizados por el cuerpo. Entonces, desde el periodo perinatal, desde el periodo neonatal del paciente, en toda su larga vida, si este paciente no está suplementado con este tipo de medicamentos, con este tipo de sustratos, entonces vamos a tener poca posibilidad que el éxito de un tratamiento químico sea favorable. Doctor, ya para finalizar la entrevista, ¿alguna recomendación, algún consejo que usted quiera darle a los padres de familia? Porque, bueno, en esta época de pandemia estamos bastante en alerta con cualquier síntoma respiratorio y pues podemos confundir con el COVID o preocuparnos de más. Algo que nos pueda decir. Tu pregunta para finalizar tal vez es la más importante de todas, y es en época de pandemia estamos tremendamente preocupados porque nuestros pacientes asmáticos estén controlados. El tema es control de esta enfermedad. Si ese paciente está adecuadamente controlado y si tiene asma leve o moderada, probablemente no va a ser afectado seriamente si el paciente se infecta con el virus del COVID. Si ese paciente tiene asma severa o grave y es contaminado con el virus y no está controlado, probablemente su respuesta inflamatoria va a ser mucho, mucho mayor. Y esta es una de las condiciones que hace 2 días, cuando se celebra el Día Mundial del Asma, y la Organización Mundial de la Salud y todos los entes que se dedican, y hay un grupo especial que es el grupo del GINA, que es el grupo que se dedica a dar los consensos anuales en las modificaciones de los criterios para el manejo del asma. GINA dice, este grupo mundial dice, hace 2 días apenas nos está diciendo que si el paciente no está adecuadamente controlado en asma, puede tener una evolución muy deteriorada. La fortuna es que el paciente con asma está bastante educado en este momento y está cumpliendo sus tratamientos. ¿Qué es lo que se espera, verdad? Gracias, doctor, por estar con nosotros, por sus respuestas. Vamos a continuar hablando de este tema bastante interesante aquí en Los Investigadores Médicos. Este segmento es presentado por Cevilar.
La prevención ante el asma infantil es muy importante. Por eso te dejamos estos consejos para evitar y prevenir los ataques de asma. 1. Limita tu exposición a los desencadenantes del asma. Ayuda a tu hijo a evitar los alérgenos e irritantes que desencadenan los síntomas de esta enfermedad. 2. No permitas que nadie fume cerca de tu hijo. La exposición al humo del tabaco durante la infancia es un fuerte factor del riesgo para el asma infantil. 3. Alienta a tu hijo a mantenerse activo. Mientras el asma de tu hijo esté bien controlada, la actividad física regulada puede ayudar a los pulmones a funcionar de manera más eficiente. 4. El asma cambia con el paso del tiempo. Consultar al médico de tu hijo puede ayudarte a realizar los ajustes de tratamiento necesario para mantener los síntomas bajo control. 5. Ayuda a tu hijo a mantener un peso saludable. Tener sobrepeso puede empeorar los síntomas del asma y pone a tu hijo en riesgo de tener otros problemas de salud. 6. Mantén la acidez estomacal bajo control. El reflujo ácido o acidez severa podría empeorar los síntomas de asma de tu hijo. 7. Refuerza su sistema inmune. El zinc, el magnesio, la vitamina C y la betalaína contenidos en Cevilat mejoran la respuesta inmune contra infecciones respiratorias superiores. Además, disminuyen la hipersensibilidad y alergias que propician los eventos de asma bronquial. Cevilat, el gran aliado en la salud respiratoria de tu hijo. Después de estos consejos de salud aquí en Los Investigadores Médicos, estaremos descubriendo acerca de esos síntomas y las diferencias en el asma bronquial en adultos. No cambie. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. El Centro de Innovación Médica pone a tu servicio Mediconsulta SIM, que te brinda una experiencia clínica desde tu casa. Ingresa a www.farmalad.net en la pestaña Mediconsulta y podrás estar en contacto con cualquiera de nuestros médicos del SIM. Contamos con seguimiento a tu caso clínico, consultas virtuales por chat o videollamada, servicio personalizado desde la comodidad de tu casa, confirmación de citas para consulta en clínica. Si deseas más información, comunícate con nosotros al 3013-3596. SIM, juntos somos más fuertes. El COVID sigue activo, pero la mejor forma de combatirlo es tener buenos hábitos de higiene, como lavarse las manos con agua y jabón. Pero más importante es mejorar nuestras defensas. Por eso yo tomo Cevilat Kids. Cevilat contiene minerales que hacen tu cuerpo fuerte